Chávez, al doctor Francisco Colón. Tenemos testimonios, tenemos personas que están pasando la condición, que le van a indicar a las personas cómo pueden mejorar y qué tienen que hacer. Así que quédate con nosotros. Buenas tardes, doctor. Gracias. Mi pregunta va dirigida básicamente a los tratamientos. ¿Cómo se comparan los tratamientos de hace 20 años versus los tratamientos que tenemos actualmente para la dermatitis atópica? Pues te puedo decir en pocas palabras que lo vas a entender. Hace 10 años atrás estábamos en la época jurásica del manejo de la dermatitis atópica. Les puedo decir que en esa época lo que se usaban eran cremas emolientes. Es más, les puedo hacer una anécdota. Cuando yo empecé a hacer mi residencia, eso fue en el año 1975. Yo recuerdo que íbamos a pasar visita al hospital a ver los niños atópicos hospitalizados y yo veía que encima de las mesas habían un pote de manteca Crisco. Ustedes se recuerdan la manteca Crisco que la usábamos para cocinar. Y yo veía aquel pote con el lechoncito y yo decía, ¿y para qué usan esto? Y eso es lo que se usaba en aquellos tiempos para curar a los pacientes porque no disponían de otras medicinas. Luego entonces surgen unos tratamientos sistémicos peligrosos porque son tratamientos que tienen unos efectos colaterales que ni eran tan efectivos y a veces era peor el remedio que la enfermedad. Y entonces el manejo principalmente estaba basado en el uso de las cortisonas y las cortisonas ayudan pero tienen efectos colaterales y no te dan a veces una mejoría ni rápida ni sostenida y muchas veces desarrollan lo que se llama resistencia, o sea, dejan de funcionar. Cuando surgen toda esta serie de medicamentos nuevos, los pacientes que estaban en la época jurásica, ahora de momento se encuentran con unos tratamientos que les cambia la vida y ustedes oyen los testimonios de los pacientes que te dicen, doctor, esto para mí ha sido como una revelación divina, el poder tener disponible un tratamiento que por primera vez en 40, 50 años me hace sentir que estoy recibiendo un tratamiento que me ayuda. La enfermedad no tiene cura, pero yo le digo a los pacientes, piensa, por ejemplo, la diabetes no tiene cura, pero se trata, y hoy vivimos con diabetes muchos años, la presión alta no tiene cura, muchas enfermedades no tienen cura, pero muchas enfermedades pueden ser tratadas en una forma efectiva, que los pacientes tengan lo que se llama calidad de vida. La calidad de vida es un término muy, muy importante porque a veces no es la extensión de la enfermedad lo que define cuán severo está, sino cómo afecta la calidad de vida. Por ejemplo, un paciente que tiene afectado severamente su rostro, sus manos, sus pies, en términos de extensión quizás no es tanta como tenerlo en el cuerpo como tal, pero imagínese que si usted tiene una enfermedad que no lo deja caminar, no lo deja llevar a cabo las funciones diarias, usar sus manos. Así que el término de calidad de vida es un término que usamos muchísimo para tomar decisiones terapéuticas. Nosotros en Puerto Rico tenemos la dicha que tenemos más acceso a estos tratamientos que inclusive en Estados Unidos, y ni les digo de Sudamérica. En algunos países de Sudamérica uno tiene que ir a un juez a llevar a un paciente para que un juez determine si le van a aprobar la medicina. Aquí en Puerto Rico nosotros tenemos acceso a esos tratamientos inclusive con la reforma. O sea que hay muchísimas maneras, los planes, las compañías farmacéuticas tienen fundaciones, tienen ayudas para el paciente, pues estos medicamentos son costosos, pero ningún paciente que entre a mi oficina y necesite ser tratado con uno de estos medicamentos se queda sin tratar. Yo creo que con eso le puedo dejar saber, ¿no? ¿Verdad? Que tenemos eso. Gracias. Es una magnífico anuncio y alternativa para el paciente. Eso es así. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Yo tengo un compañero de trabajo en el que él empieza a rascarse y se rasca. Yo le digo, muchacho, ¿qué te pasa? Sí, fíjate, la dermatitis atópica puede causar eso, inclusive puede causar que el paciente tenga eso en todo el cuerpo. Yo les puedo hacer otra anécdota, a mí me encanta hacer anécdotas porque yo creo que eso enseña. Yo tuve un paciente que era billetero y el señor tenía dermatitis atópica en todo su cuerpo, o sea, estaba rojo, de arriba abajo. Y el señor pues no tenía recursos de buscar ayuda, él trataba de conseguir cita, pero tuvo la dicha de que atendió a un médico que le compraba billetes que me conocía. Y entonces fue a mi oficina y
yo hice mis gestiones, le conseguí el medicamento y luego cuando él estaba ya bien me decía, doctor, usted no se puede imaginar lo que era yo levantarme a ir a vender billetes con esos calores que están haciendo allá afuera, con esa humedad, el picor que la noche antes no me había dejado dormir, el enrojecimiento y ahora verme bien. Y yo me pregunto, era lo que él me decía, ¿cuántos habrá como yo que no saben que existen esto? Si no llega a ser porque yo le vendí un billete a otro médico que lo conocía a usted. Así que lo que quiero hacerle ver con esto es la importancia de esta actividad que estamos llevando en el día de hoy. Al igual que ese billetero, deben haber muchísimas personas que padecen de esta enfermedad, que no tienen ni los recursos, ni tienen la forma de ellos accesar los servicios, que no sea a través de alguien que los ayude. No debería pasar, pasa, y lo que queremos es que este grupo crea esa conciencia de ayuda comunitaria para que todos que conozcamos a alguien que padezca de esta enfermedad, reguemos la voz en diferentes comunidades, en diferentes pueblos, y sepan, dije, mira, yo estuve en una actividad donde hablaron sobre esta enfermedad, yo aprendí que esta enfermedad se trata, se controla y que hay que buscar ayuda y que la ayuda está ahí y está disponible. Así que en ese sentido, la mayoría de los pacientes hoy en día saben que tienen la enfermedad, pienso yo, quizás algunos que no, pero no todos los que la padecen, inclusive en forma severa, están siendo tratados en forma adecuada. Doctor, el hecho de que una persona se trate por sí solo, digamos, el picor es tan intenso, ¿verdad?, que Claro. requieren medicamentos que no precisamente se los recetó un doctor, puede agravar considerablemente la afección de salud. Lo que pasa es que tradicionalmente lo que usamos para controlar el picor eran los antihistamínicos. Entonces los antihistamínicos te dan sueño, te dan depresión, te dan otras cosas y no son muy efectivos en controlar el picor de la dermatitis atópica, porque el picor del paciente atópico es generado por unas proteínas que activan los nerviecitos. Y esos nerviecitos que se activan es como decir una neuropatía. Lo único que en vez de darnos dolor, nos da picor. Y ese picor comienza en unas fibras bien pequeñitas en la piel y llegan a través de la columna vertebral hasta el cerebro. Y si nosotros no usamos los tratamientos correspondientes que bloqueen esa sustancia, pues estos otros tratamientos lo que van a dar es una mejoría paliativa, pero no te van a dejar dormir. Te van a dejar quizás tener soñolencia, pero al fin y al cabo vas a despertar con el hangover del antihistamínico y no haber podido descansar en forma adecuada. Así que sí se usan, son unas alternativas que se usan todavía, al igual que las cremas se usan, pero el manejo del paciente atópico, les puedo decir que es un manejo multidisciplinario. Yo tengo pacientes que lo tengo que manejar con el psiquiatra, con el pediatra, con el neumólogo, con el INT, el otorrino, con el generalista. Y estos pacientes tienen que recibir un tratamiento global, porque no es solamente controlarle su enfermedad, porque como me dijo uno de estos niños que estuvo bien afectado y tuvo esas ideas suicidas, me dijo, doctor, el daño ya estaba hecho. Y requirió tratamiento psiquiátrico porque a pesar de que yo lo curé y le quité el rash, y yo le pregunté, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué ibas a hacer? Me dijo, porque ya el daño estaba hecho. O sea que la larga trayectoria de picor, rascado y dermatitis es algo que a veces inexorablemente uno no se lo quita, aunque uno se mejore. Pero ciertamente, una vez que el paciente es tratado, la mayor parte de ellos les cambia la vida.